Bienvenida al ingeniero Francisco Miranda, presidente de la Asociación de Cacauteros del Ecuador, ANECACAO. Tema: presencia del cacao ecuatoriano en el mundo como materia prima. ¿Qué hay que hacer para darle valor agregado, mi estimado ingeniero, ahora con un nuevo gobierno, a la materia prima ecuatoriana como es el cacao? Bienvenido. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar en este medio tan escuchado. Que hay que hacer mucho. Ya. Estamos en un camino largo que comenzó hace algunas centenas de años con este producto insignia del Ecuador y que ha tenido este resurgimiento en las últimas décadas con producciones que hoy son históricas. Los momentos más altos de producción y exportación del cacao en el Ecuador en su historia los estamos viendo en este momento. Y tenemos que trabajar muy duro en fortalecer la cadena interna y posicionarnos afuera para ganarnos estos mercados que necesitamos. 3 horas 37 minutos. Ingeniero Miranda, el ministro de Agricultura, don Javier Lazo, en una entrevista que le efectuamos, hablaba del cambio radical positivo para el sector agropecuario. Y pienso que también está el sector cacautero cuando nos hablaba del plan agrario hasta el 2030. ¿Qué sucede con los programas en marcha, en este caso, en el área del cacao? ¿Beneficia, perjudica? Por favor, ¿cuál es el mensaje suyo para los productores cacauteros del Ecuador? El mensaje primero es para la función política entrante. ¿Ya? El cacao ha tenido un crecimiento explosivo, veniendo de 65.000 toneladas en el año 1999 a más de 360.000 toneladas el año anterior. Este año estamos proyectando más de 380.000 toneladas exportadas. Y tenemos todos estos nuevos productores que no necesariamente tienen los insumos de conocimiento para llevar el cacao al valor agregado que necesitamos que tenga. Necesitamos implementar y enseñar técnicas apropiadas de manejo de plantación para explotar la mayor cantidad de quintales por hectárea, que es un requisito para ser competitivos. Tenemos que mostrarles técnicas de cosecha adecuadas para mantener el sitial de calidad que ha promovido el Ecuador desde su historia y poder no solo mantener, sino incrementar nuestro porcentaje en los mercados prioritarios del mundo. Lo que proveen de los 30 años siguientes es bonito en voces políticas. Voces Pero tenemos políticas. que hacer, Siga. pero no solamente es hablar bonito, sino meter los recursos para hacerlo. Generamos una buena cantidad de impuestos que necesitamos regresen al campo para generar el valor que el cacao necesita. Tenemos que no solo dar discursos, sino que trabajar. Tenemos que crear normas claras para la intermediación, para el manejo de bodegas, para el manejo de cosecha que hoy no existe. Cada cual, pues tenemos toda esta montana de agricultores nuevos que están a merced de los intermediarios del Ecuador, que de manera correcta pues entran a comprar el cacao de las plantaciones, pero sin tener los mecanismos apropiados o controlados para hacerlo. Tenemos un descontrol completo en la parte productiva que está afectando los dólares que reciben los agricultores. Y tenemos que hacer promoción internacional muy fuerte para poder llevar estos productos afuera, ¿no? Dos temas fundamentales que usted acaba de señalar, ingeniero Miranda. Por un lado, el nuevo gobierno que está a puertas de posesionarse tendrá que revisar el presupuesto para el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, promocionar el producto ecuatoriano y en este caso el tema del cacao que estamos tratando. Debe unificarse entonces gobierno, productor y exportador de cacao para encontrar mayor beneficio tanto por los impuestos que cobra el gobierno como también por el trabajo que hace el productor y en este caso ustedes los exportadores. Por supuesto, tener esta política filosófica de que el Estado sabe más que el resto ha mostrado ser erróneo. El cacao ha crecido de esta manera tan grande en el Ecuador por trabajo e inversión del pequeño agricultor y hay que protegerlo, hay que enseñarle, hay que darle las herramientas para poder generar más ingresos.
que son ingresos que necesitamos todos, porque son los que fortalecen la dolarización. Tenemos que entrar a invertir. Las funciones públicas pues, tienen una cantidad de personal gigantesca, pero sin recursos para movilizar ese personal al campo. Tenemos una cantidad de antenas comerciales grandísimas en todo el mundo, sin los recursos para llevarlos a las ferias internacionales para promover el cacao. Y últimamente, generar las campañas publicitarias apropiadas para diferenciar el cacao ecuatoriano del resto del mundo. Recordemos que el cacao producido en Costa de Marfil y Ghana, quienes hacen más del 60% de la producción mundial cacautera, está inmerso en temas de injusticia social, trabajo infantil, esclavitud, deforestación, que el cacao ecuatoriano no tiene. Y si no hacemos un trabajo de diferenciación clara y específica para que los consumidores demanden nuestro producto por encima del de ellos, pues simplemente iremos a una gran olla de cacao equivalente en el mundo, que es conveniente para las industrias internacionales, pero necesitamos como país destacarnos. Ya. 3 horas 42 minutos. Recuerdo en el año 2019, con bombos y platillos, el gobierno actual lanzó un programa de política agropecuaria. Y qué mejor consultarle precisamente a el presidente de ANE Cacao. Este proyecto, este programa agrícola, ¿ha fortalecido al sector cacautero, productor, exportador? Bueno, ha comenzado por armar buenas bases, que son necesarias. Antes de esto, el distanciamiento entre el sector privado y público era tan grande que no había una voz real que podamos conversar entre productores, exportadores, intermediarios y Estado. Lo que han hecho es sentar bases, crear estas mesas de diálogo y de trabajo en donde el sector público se sienta con el sector privado en las representaciones apropiadas para que las voces de las necesidades que tenemos sean escuchadas, y han sido escuchadas apropiadamente. Tenemos el problema de recursos, porque no se pueden implementar las necesidades por falta de aquellos, pero por lo menos hemos sido escuchados, que es un gran paso. De nuevo, son cimientos importantes necesarios. Voy a la parte social y por ende económica que todo el mundo buscamos. Se han hecho programas, se han desarrollado propuestas, como usted dijo, palabras bonitas, pero los índices de pobreza en el sector rural siguen afectando, en este caso, al pequeño productor, ingeniero. La pobreza se cura con tecnología. El mundo cacautero paga con niveles bastante estables los precios, pero vemos un problema que son internos generados por nosotros, donde el quintal de cacao hoy en Guayaquil se lo compra en 103, 105 dólares, pero yo me voy a Esmeraldas y están pagando el 80 y pico de dólares el quintal del agricultor. Me voy a la Amazonía, están pagando 60, 70 dólares. ¿Por qué? Y esto ahí va ahorita. Y esto se genera porque la manera de tributación empleada en el Ecuador para el sector agronómico es incorrecta, ¿no es cierto? Se estima que cada uno de estos actores pequeños, porque recordemos las 300 y pico de más familias que conformamos la cadena cacautera ecuatoriana, no tienen la sofisticación tributaria para tener un RUP o para manejar facturación. Entonces, se tienen que escudar en los intermediarios locales para vendernos a los exportadores, quedándose un margen grandísimo de utilidad en aquello. Mientras no nos sentemos a entender el campo, a entender estas problemáticas que le quitan mucho dólar al pequeño agricultor, no lo vamos a sacar a la pobreza. Junto a esto, la inversión apropiada y necesaria en tecnología agronómica. Tenemos en Ecuador un país donde la mejor producción por hectárea la tenemos nosotros. Tenemos los mejores clones, las mejores genéticas del mundo, pero esto no estamos llevándolo al campo. Entonces, ¿de qué nos sirve tener todos los estudios en las ciudades y las universidades si no llegamos a aplicatividad apropiada para que estos productores que hoy hacen 0.3, 0.4 toneladas por hectárea repliquen el modelo de otros que están produciendo casi 3 toneladas por hectárea? Tenemos la tecnología, tenemos las herramientas, tenemos el mercado que nos quiere, tenemos un esquema correcto, pues tenemos que ponerlos en un mismo canal para poderlo llevar a un destino correcto. Qué bien. 3 horas 45 minutos. De acuerdo a su análisis, ingeniero Miranda, entonces, el gobierno, el Ejecutivo simplemente debe ser conductor de políticas, profundizar en la tecnología para el productor y evitar la intermediación para que haya mayor beneficio para el hombre que está en la tierra
sembrando y por supuesto también para el exportador, evitar la En mi intermediación. opinión, en mi opinión personal, la intermediación es necesaria y apropiada. Ya. El cacao, un quintal de cacao es intercambiable en efectivo en cualquier punto del Ecuador. El problema es que al no generar un esquema tributario correcto y apropiado para que el intermediario pueda comprar de manera correcta o pueda saltarse el agricultor el pase del intermediario, pues no generamos las maneras correctas de hacerlo. Eh, el fondo existe, las formas las que no hemos trabajado, porque no hemos sentado a entender estos sectores. Lo vemos no solamente en cacao, lo vemos en muchos sectores agronómicos donde pequeños agricultores no tienen la capacidad de formalizar su negocio para vender y tienen que ponerse a la merced de los intermediarios que van y pagan lo que les da la gana. Vemos cuánto recibe un agricultor de tomate en campo y cuánto se vende en el supermercado. Vemos la diferencia tan grosera que hay entre un lado y el otro. Tenemos que hacer una reforma tributaria agrícola necesaria y apropiada para juntar la cadena, para que este pequeño agricultor pueda formalizar su negocio y salir a vender a la ciudad, donde hoy no es permisible. Suena tan ilógico, pero no lo puede hacer hoy día, porque yo como exportador no puedo comprarle a un hombre que no tiene factura o tengo que descontarle los porcentajes que el Estado me requiere, que el intermediario no lo hace. Entonces tenemos que hacer una fórmula apropiada y distintiva, porque no es lo mismo la reforma que necesita un bananero, que son estas megaplantaciones industrializadas con una cadena muy compacta, como es la de banano, camarón, flores, y lo que es una cadena con una injerencia social más grande, como somos en cacao, en café o en muchos de los cultivos que utilizamos para la canasta alimenticia nuestra. Tenemos que entender la agricultura para poder generar algo que haga sentido para ellos, no en propósitos recaudatorios, que es necesario para poder mantener un estado apropiado, pero en propósito de formalización para fortalecer el sector de intermediación, fortalecer el sector exportador y fortalecer el sector agricultor. Ingeniero Miranda, entonces un galón de oreja para la función legislativa, los nuevos legisladores. Usted tocó un tema fundamental, hacer una ley agropecuaria. Pero una cosa es hacerla en un curul y otra cosa vivir la realidad en el sector productivo, en el campo. Los señores asambleístas, los nuevos asambleístas que se posesionan el próximo 14 de mayo, deben precisamente entonces invitar, qué sé yo, a un foro, a un debate, a un diálogo, como se denomina, una reunión en la asamblea, tanto al productor como al exportador en las diferentes áreas de producción ecuatoriana. Por favor, ingeniero Miranda. En una parte, en mi ¿Ya? opinión personal, tienen que ensuciarse los zapatos primero. Ah, ya. Tienen que entender la realidad del pequeño agricultor que se raja la frente sudando todos los días para sacar su producto y que no tiene maneras formales de venderlo. Tienen que ir a vivir estas realidades pequeñas. Un día del año que suben un poquito no les va a costar mucho. Y esto les va a permitir vivir la realidad del pequeño agricultor para generar algo que proteja a ellos. No hablamos de reformas tributarias complejísimas, porque la tributación en Ecuador es tan ridículamente compleja. Algo simplificado, simple, manejable, estructurado para ellos, que no se permita que otros sabidos se cojan de aquello y les permita llevar sus productos a vender a donde tienen, no tener que vivir esta desgracia que es tener que entregar un producto que se sudó tan duro a centavos por los dólares que se venden. El señor presidente de la República electo ha señalado en su campaña electoral y ahora como mandatario, por ejemplo, agilitar el tema de la Alianza del Pacífico, firmar acuerdos comerciales con países del mundo. ¿Hasta dónde estas propuestas beneficia, en este caso, a los exportadores de cacao? No, yo no hablo, o sea, hablo como exportador, pero ¿Ya? hablo ¿O siempre como exportador? en promoción de toda la cadena que conformamos, porque necesitamos los unos de los otros. Hoy el cacao en el mundo no tiene tributos. El cacao entra sin impuestos a donde vayamos. Ninguna alianza nos va a hacer que seamos más baratos de lo que ya somos. Pero nosotros tenemos un objetivo país importante, que es el valor agregado. Entonces, cuando hacemos un acuerdo con Europa o con Estados Unidos o con la Alianza del Pacífico y estamos entregando, hablo del sector cacautero, un producto que ya no tiene tarifas, estamos permitiendo la llegada de chocolates de todo el mundo, pues tenemos que pensar en propositivo. Si vamos a permitir la entrada de chocolates, forcemos la mano para que estas barreras pararancelarias chocolateras le permitan explotar el producto de valor agregado que el Ecuador saca. Y hablo de pararancelarias porque las restricciones sanitarias o de metales pesados
o diferentes cosas que tiene el chocolate, que por la leche lactosa no puede llegar a Europa. Pues tenemos que ir alrededor de eso para facilitar el comercio, porque ese es el rol del Estado, no venir a decirnos cómo hacer las cosas, sino darnos herramientas correctas para que nuestros productos salgan a estos otros mercados, no como materia prima básica que es el cacao, sino transformado en pasta, manteca y valor agregado. Chocolate. Ya, ¿hasta dónde se ha incrementado las empresas no cacauteras, sino chocolateras en el Ecuador? Muchos dicen que es de gran calidad, que están prestos a competir con chocolates de Europa, ingeniero Miranda. Ya no competir, sino ganarle. Los mejores chocolates del mundo, hoy premiados en el año 2021 como las mejores categorías, están siempre en la palestra de los ecuatorianos. Ya la sapiencia de que el chocolate suizo, japonés o de California es el bueno, ya se va quitando esa mentalidad del consumidor. Pero el segmento que han atacado ellos es el muy exclusivo, el muy lujoso. Y tenemos que ir cambiando esa figura para hacerlo algo de consumo más masivo. Y para esto las barreras arancelarias son muy importantes. Tenemos deficiencias productivas en el Ecuador que podríamos suplir. Por cada dólar que sacamos de Ecuador por cacao, llegan $5 cuando le exportamos como chocolate. Entonces, la cantidad de dinero que podríamos transformar al incentivar un segmento valioso e importante que ya se explotó. O sea, ya vinieron los valientes exploradores de este mercado y ya hicieron los chocolates más ricos. Ya la voz de un chocolate hecho en Ecuador no asusta en Europa ni en Estados Unidos. Ya son familiares saber que la calidad puede venir de los países de orígenes y tenemos que trabajar en esta base que se consiguió con promoción comercial, incentivando, dando un esquema apropiado para que el resto de compañías florezca y avance, con esquemas apropiados tributarios, con esquemas apropiados de financiamiento, con incentivos de importación de maquinaria, de azúcar, de todos estos niveles de empaques para poder competir con los mercados internacionales y darles la promoción comercial apropiada, porque es fácil pues decir que el otro haga todo y que solito se va a vender cuando no es tan sencillo. Los europeos, americanos pelean para que sus productos lideren las perchas y nos toca a nosotros pelear de vuelta para también coger un espacio en la percha de ellos. Qué bueno. Muy amable, ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao, con un tema tan importante como es la presencia del cacao ecuatoriano en el mundo entero. Muy gentil, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y a sus radioescuchas, cómanse un chocolate ecuatoriano, ¡qué rico! Bien a la salud y ayudan mucho a la cadena productiva. Muy gentil. Así es, estimados oyentes, y para cerrar, Consejo de la Capital de la República, Quito, rechaza pedidos de alcalde Jorge Yunda de recusar al vicealcalde Santiago Guarderas sobre primer análisis